Les doy la bienvenida nuevamente. Veremos en esta oportunidad el tema recién nacido de bajo peso de nacimiento y o pequeño para la edad gestacional. Comenzamos. En esta videoclase, los contenidos que vamos a revisar son definiciones de recién nacido de bajo peso y PEC, la clasificación de los recién nacidos, etiología, diferencia entre restricción del crecimiento intrauterino y pequeño para la edad gestacional, la fisiopatogenia, el diagnóstico, las complicaciones y vamos a finalizar con el manejo del recién nacido pequeño para la edad gestacional. Para comenzar, vamos a definir lo que es un recién nacido con bajo peso al nacer. Se define como la disminución del peso de un recién nacido por debajo del percentil 10 de la curva de crecimiento. Cabe destacar que un recién nacido con bajo peso de nacimiento tendrá muchas dificultades para sobrellevar la vida extrauterina, debido a que según en qué semana de gestación se halle y el peso que acumule, presentará déficit neurológico por alteración del desarrollo y crecimiento cerebral y neuronal, hipoxia cerebral, déficit respiratorio por inadecuada formación del surfactante pulmonar y mayor predisposición a las infecciones, debido a que su sistema hematopoyético no ha terminado de desarrollarse. Todo ello implica un aumento de la tasa de morbimortalidad perinatal y un mayor costo para la sociedad en cuanto a inversión en salud se refiere. Otras definiciones que son importantes conocer es lo que es el crecimiento, que es el proceso por el cual se incrementa la masa de un ser vivo mediante el aumento del número y tamaño de las células. Desarrollo, que es el proceso por el cual los individuos logran mayor capacidad funcional mediante el ordenamiento espacial de las células en órganos y sistemas y la adquisición gradual de especificidad. Y por último, lo que es la edad gestacional, que es el tiempo transcurrido desde el comienzo del último periodo menstrual de la mujer, que por lo general se cuenta en semanas y días, y la edad gestacional no es la edad embrionaria real del feto. Eso es sumamente importante considerar. Para comenzar, ¿cómo se clasifican los neonatos? Primero, según peso, el peso normal se considera entre los 2.500 a 3.999 gramos. Y podemos ver en esta tabla que encontramos al recién nacido macroxómico, aquel que pesa más de 4.000 gramos, y el recién nacido bajo peso al nacer con menos de 2.500 gramos. Estos niños representan un 6% de los nacimientos. También encontramos el recién nacido de muy bajo peso, aquel que tiene un peso menor a 1.500 gramos al nacer y que corresponden a un 1%. El recién nacido extremadamente de bajo peso, aquel que pesa menos de 1.000 gramos. Y también vamos a encontrar los micronatos entre 500 y 750 gramos. Los niños extremadamente de bajo peso al nacer representan un 0,4%. Otra clasificación que vamos a encontrar es según la edad gestacional. Y estos se clasifican en recién nacido de término, de pretérmino y de posttérmino. Vamos a revisar la clasificación según peso para la edad gestacional. En la valoración neonatal, la relación peso de nacimiento y edad gestacional es un criterio ampliamente usado con fines pronósticos y de manejo clínico. Al nacer, se puede determinar el peso y nos va a dar la clasificación de adecuado, pequeño o grande para la edad gestacional. Para ello, vamos a comparar el peso en curvas de crecimiento
en donde se va a comparar con los percentiles 10 y 90 de la población para cada semana de gestación. Aquí yo les muestro un patrón de peso neonatal en función de la edad gestacional, que es la que utilizan ustedes. ¿Ya? Esta curva es del año 2011, ¿ya? En donde encontramos en la línea horizontal la edad gestacional en amenorreas y a nivel perpendicular encontramos el peso y los percentiles 10 y 90. El recién nacido pequeño para la edad gestacional se encuentra en el percentil menor a 10, el recién nacido adecuado entre el percentil 10 y 90 y el recién nacido grande para la edad gestacional sobre el percentil 90. Estas curvas de crecimiento son muy importantes. Vamos a ver por qué. Entonces, los objetivos de las curvas de crecimiento cuando las aplicamos hacen que determinemos a la población en base al riesgo de enfermar o de morir. Este patrón de crecimiento debe ser lo más fisiológico posible y que permita el máximo de confiabilidad con una alta sensibilidad y especificidad. Estas curvas nos van a permitir la detección de fetos y o recién nacidos y nos va a colaborar en la implementación oportuna de controles y o medidas para disminuir los riesgos y para poder tratar a los casos en que la situación lo amerite. O sea, aquellos niños que se encuentran sobre los percentiles 90 o bajo el percentil 10. Vamos a revisar la etiología de la restricción del crecimiento intrauterino. Para ello, les voy a mostrar esta tabla en la cual podemos dividir las causas en factores maternos, placentarios y fetales. Dentro de los factores maternos encontramos la talla genética en relación con la demografía, la edad, la raza y el bajo nivel socioeconómico. También el peso bajo previo al nacimiento, producto de una malnutrición materna, enfermedad crónica. También factores que interfieren con el flujo y la oxigenación placentaria. Acá podemos encontrar madres con cardiopatía, enfermedad renal, hipertensión, tabaquismo, consumo de cocaína, enfermedad pulmonar, diabetes, altitud elevada. La paridad también está involucrada. Hay diferencia entre las nulíparas y las grandes multíparas. Y la exposición a agentes teratógenos como el alcohol, fármacos y radiación. Dentro de los factores placentarios vamos a encontrar malformaciones de la placenta de tipo vascular, la inserción y velamentosa del cordón que también se encuentra influyendo el resultado de una restricción del crecimiento. Encontrar corioangioma, infartos, desprendimientos de placenta, placenta previa e invasión trofoblástica. Dentro de los factores fetales, uno de los primeros que habitualmente nos podemos encontrar son aquellos fetos constitucionales, en donde la mayoría son normales, ¿ya? Pero que genéticamente son pequeños. Esto puede ser porque tenemos una madre pequeña con un padre pequeño, lo que frecuentemente va a darnos como resultado un recién nacido pequeño constitucional. Las alteraciones cromosómicas también nos producen alteración en el crecimiento del feto y por ende del recién nacido. Malformaciones asociadas al sistema nervioso central y del sistema esquelético. Las infecciones congénitas como rubiola, citomegalovirus, sífilis congénita u otras. También dentro de su signología vamos a encontrar restricción y la gestación múltiple. Vamos a revisar la epidemiología de la restricción del crecimiento intrauterino. La restricción se produce en un 5 a 7% de las gestaciones.
Es más frecuente en países en desarrollo y aumenta a menor edad gestacional. Y de acuerdo a la base de datos del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano, el 22% de los niños entre 500 y 1000 gramos son catalogados pequeños para la edad gestacional. Entonces ahora nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia entre restricción del crecimiento intrauterino y pequeño para la edad gestacional? Bueno, restricción del crecimiento intrauterino es la disminución de la velocidad de crecimiento inútero que impide al feto alcanzar su potencial de crecimiento. Y pequeño para la edad gestacional es una definición numérica en que el peso fetal estimado al nacer está por debajo del percentil 10 para la edad gestacional. Los recién nacidos con restricción del crecimiento intrauterino son aquellos que nacen con un peso menor al percentil 10 para su edad gestacional. Si el peso es entre el percentil 3 y 10, se les llama pequeños para la edad gestacional moderados y con peso inferior al percentil 3, severos. Este concepto incluye fetos que son recién nacidos sanos, o sea, aquellos que son pequeños constitucionales, y aquellos que no lograron su crecimiento óptimo por distintas causas. En relación con la fitopatogenia de la restricción del crecimiento intrauterino, clásicamente se describen dos tipos de pequeños para la edad gestacional. Los simétricos, que presentan reducción de todas sus medidas, como el perímetro craneano, la talla y el peso, y los asimétricos, en los cuales lo que disminuye es solo el peso, mientras que el perímetro craneano y la talla son normales. Los primeros responden en general a causas que irrumpen en épocas precoces de la gestación, por ejemplo, cromosomopatías, infecciones como la rubiola u otros. Los asimétricos, en cambio, se deben a noxas que hacen su aparición en el tercer trimestre, por ejemplo, los hijos de madre con síndrome hipertensivo del embarazo. En la restricción del crecimiento intrauterino, la entrega de nutrientes al feto está disminuido, lo que produce como respuesta una disminución de su tamaño, preservando el crecimiento del cerebro, acelerando la madurez pulmonar y aumentando la producción de glóbulos rojos. Hay distribución de flujo hacia el cerebro, corazón y suprarrenales y además a la placenta. Se disminuye la grasa corporal total, la masa magra y el contenido mineral óseo. Encontramos los contenidos de glicógeno en el músculo esquelético y en el hígado por menos glucosa fetal y menores concentraciones de insulina. El riesgo de morbimortalidad es mayor por el compromiso en el crecimiento y disminución de las reservas de energía, lo que aumenta la vulnerabilidad de estos niños en el periodo neonatal. La restricción del crecimiento intrauterino en el periodo neonatal se confunde con la clasificación de pequeño para la edad gestacional. Aunque no es idéntico, operacionalmente los datos de morbilidad y mortalidad se analizan en relación a la clasificación de peso para la edad gestacional. Este criterio es útil, pero incluye a los fetos constitucionalmente pequeños y excluye fetos que tienen un peso mayor al percentil 10, pero que no están alcanzando el crecimiento adecuado para su potencial. Para poder realizar un buen diagnóstico, es útil realizar un diagnóstico prenatal de restricción del crecimiento intrauterino. Para hacer un buen diagnóstico, uno de los elementos que se ven involucrados es la sospecha diagnóstica con un peso fetal bajo el percentil 10. Es importante monitorizar la curva de crecimiento a través de una ecografía con Doppler de la arteria uterina y la cantidad de líquido amniótico. Una vez que se ha determinado el diagnóstico, debemos determinar la causa. Y dentro de los antecedentes maternos, que vimos varios factores maternos, hay que buscar cuál es la posible causa de esta restricción del crecimiento intrauterino. Hay que complementarlas con ecografía y además con exámenes de laboratorio.
e investigar otras causas que estén involucradas en esta restricción, como las causas maternas, las fetales y las placentarias. Para realizar el diagnóstico postnatal, se debe estudiar al niño para detectar signos de cualquiera de las causas de alteración del crecimiento fetal. Vamos a realizar exploración en el recién nacido. Se describe a los recién nacidos con restricción del crecimiento intrauterino como enflaquecidos, con masa muscular y tejido graso subcutáneo disminuido. Además, encontramos que tienen una facie de viejo y un cordón umbilical muy delgado. Las suturas del cráneo pueden encontrarse separadas. Cuando nos encontramos con un neonato en que la alteración del crecimiento es al final de la gestación, vamos a encontrar un perímetro cefálico relativamente normal, con cierta reducción de la longitud, pero una disminución muy importante en el peso. Y aquellos fetos que ahora como neonatos los examinamos y la alteración del crecimiento se produjo en fases iniciales de la gestación, vamos a encontrar que tienen un perímetro cefálico, una longitud y un peso reducido, pero que se encuentran proporcionales. Ahora bien, ¿cuáles son las complicaciones que encontramos en estos recién nacidos? En general no presentan las complicaciones relacionadas con la inmadurez de aparato y sistema de los recién nacidos prematuros de tamaño similar. Vamos a verlos. ¿Cuáles son las complicaciones que podemos encontrar en el pequeño para la edad gestacional? Primero, alteración de la regulación térmica. Tienen un rango más estrecho de ambiente térmico neutral. Pierden rápidamente calor por una mayor superficie corporal, por lo que tiende a enfriarse más fácilmente. En un ambiente abrigado puede presentar hipertermia derivado de esta mayor masa corporal. También podemos encontrar asfixia. Es especialmente si tiene una restricción del crecimiento intrauterino severa. El feto es expuesto a una aguda disminución del flujo sanguíneo durante la contracción uterina, con hipoxia fetal, acidosis y depresión neurológica al nacer. El resultado puede ser una asfixia con encefalopatía hipóxico-isquémica, depresión de glucógeno, aspiración de meconio, hipertensión pulmonar persistente, compromiso gastrointestinal, hepático y necrosis renal tubular e insuficiencia renal. Otra patología que podría presentar estos recién nacidos es la poliglobulia. La poliglobulia ya se produce principalmente porque la hipoxia uterina produce un aumento de la eritropoyetina con aumento de la producción de glóbulos rojos, y esto hace que el hematocrito pueda encontrarse mayor a 60%. Cuando encontramos hematocritos mayor a 65, puede producirse hiperviscosidad de la sangre que contribuye a la presentación además de hipoglicemia y enterocolitis necrotizante. Otras complicaciones que podemos encontrar en estos niños es la hipoglicemia. Se produce por disminución de depósito de glicógeno hepático y muscular y de ácidos grasos del tejido adiposo. El déficit de hormonas también contribuye a que se produzca esta hipoglicemia. Por lo tanto, la glicemia debe ser controlada en forma seriada a las 2 horas de vida y debe encontrarse sobre 45 miligramos por decilitro. También tienen riesgo de hacer hiperglicemia. Entonces, los prematuros que son pequeños para la edad gestacional, de muy bajo peso de nacimiento, tienen bajos niveles de insulina y altas concentraciones de hormonas de contrarregulación, como la epinefrina, el glucagón y el cortisol. La sensibilidad a la insulina en estos prematuros de muy bajo peso está conservada. Por lo tanto, produce una rápida reducción de la glicemia al administrar insulina.
Estos niños también pueden presentar alteraciones hematológicas. El pequeño para la edad gestacional de muy bajo peso, hijo de madre hipertensa, tiene riesgo de presentar anemia, leucopenia con neutropenia y trombocitopenia. La anemia relacionada a las alteraciones vasculares placentarias con eritroblastosis. Y el recién nacido de término con restricción del crecimiento intrauterino puede presentar alteraciones inmunológicas. Y por último, una de las complicaciones más importantes es la enterocolitis necrotizante, que se produce por una disminución del flujo mesentérico en el periodo fetal y la presentación de asfixia y poliglobulia en el periodo neonatal. Y todo esto va a determinar una hipoperfusión intestinal. Por este riesgo, se recomienda diferir el inicio de la alimentación al menos después de las 48 horas de vida en los recién nacidos pequeños para la edad gestacional severo y realizarlo en forma lenta y cautelosa. El riesgo también es más alto cuando tenemos prematuros con restricción del crecimiento intrauterino. Ahora bien, como hemos conocido las complicaciones más frecuentes en los recién nacidos que tienen una restricción del crecimiento intrauterino y por ende como producto un pequeño para la edad gestacional, vamos a revisar ahora el manejo inicial, que está orientado a prevenir o tratar las complicaciones asociadas a la restricción. En la sala de parto debemos prepararnos para realizar maniobras de reanimación con manejo de líquido amniótico con meconio, hipoglicemia, difusión miocárdica e hipoxia y evitar las pérdidas de calor. En la sala de observación debemos realizar medición de hematocrito a las 2 horas de vida o de acuerdo a la clínica. La alimentación enteral en los que son asintomáticos debemos realizarla con leche materna. Y los que van con su madre, es importante mantener una vigilancia observando la termorregulación, la glicemia hasta que ésta esté instalada con una alimentación adecuada y la glicemia también que éste se encuentre en valores normales. Si nos encontramos con un recién nacido pretérmino de menos de 34 semanas, pequeño para la edad gestacional o un recién nacido con un peso inferior a 2.000 gramos, este niño requiere hospitalización. Dentro de las medidas se le va a indicar una solución glucosada por vía endovenosa, se va a diferir la alimentación hasta después de las 48 horas. Cuando inicia la alimentación, esta debe ser realizada solo con alimentación con leche materna, con un volumen de 10 a 15 ml por kilo día. Vamos a observar la evolución clínica y evaluar la tolerancia alimentaria para detectar oportunamente enterocolitis necrotizante. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de una restricción del crecimiento intrauterino? Podemos ver consecuencias en el crecimiento, en el desarrollo y en la producción de enfermedades crónicas del adulto. La recuperación del crecimiento se completa cuando ellos alcanzan su potencial genético que está determinado por la estatura parental. Esta recuperación del crecimiento va a depender también de la etiología, de la magnitud y de la duración de la restricción del crecimiento intrauterino. En general, mantienen medidas antropométricas menores, especialmente en talla, en relación a la población normal de la misma edad gestacional. Sin embargo, entre el 10 y el 15% de esos recién nacidos pequeños para la edad gestacional continuarán presentando una talla significativa menor con una desviación estándar de -2 durante la infancia y la vida adulta. En el desarrollo podemos ver una mayor incidencia de fracaso escolar, déficit de atención e hiperactividad, y es poco frecuente el retraso del desarrollo y el síndrome convulsivo.
Estos niños también tienen mayor riesgo de presentar en la vida adulta síndrome metabólico como obesidad, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, enfermedad cardiovascular y diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina. Los pequeños para la edad gestacional simétricos tienen mayor riesgo de desarrollar hipertensión en la vida adulta y los asimétricos desarrollan más la intolerancia a la glucosa y la diabetes mellitus tipo 2. ¿Cuál es la conducta entonces que tenemos que tener como matrona, matrón en el recién nacido pequeño para la edad gestacional? En la atención inmediata y transición debemos buscar los riesgos más frecuentes que tiene este niño. En relación con la alteración de la termorregulación, vamos a secarlo bien con mantillas previamente precalentadas. Vamos a retirar las mantas húmedas para favorecer el contacto piel con la madre. Podemos utilizar un gorro en la sala de partos y cuando estamos realizando los procedimientos de atención inmediata, usar una cuna radiante con servocontrol si es necesario. En relación con la nutrición, vamos a favorecer el inicio de la lactancia materna precoz, ojalá dentro de la primera hora de vida, y controlar dextro o una glicemia periférica a las 2 horas de vida, según indicación médica, ¿ya? Y factores de riesgo. Y vamos a observar signos clínicos de hipoglicemia. Para la alteración de la adaptación cardiorrespiratoria, vamos a preparar la sala de atención inmediata según enfoque de riesgo, preparándonos para realizar maniobras de reanimación. Y si encontramos que cursa con un síndrome de dificultad respiratoria, entregar una ventilación y oxigenoterapia adecuada. En relación con la poliglobulia, vamos a tomar un hematocrito a las 2 horas de vida y observar signos clínicos de deterioro y compromiso hemodinámico. Y vamos a corregir la alteración si se establece el diagnóstico de poliglobulia. Durante el periodo de transición, es importante medir e interpretar los signos vitales, enfatizando en la frecuencia respiratoria y la temperatura. Vamos a monitorizar la glicemia según resultados e indicación médica, observar la lactancia materna, pesar al recién nacido para valorar la curva de peso e informar al neonatólogo cualquier hallazgo patológico y educar a la madre sobre la conducta esperada de su recién nacido. ¿Cuál es la conducta de matrón-matrona en un pequeño para la edad gestacional que requiere hospitalización? Esto está basado principalmente en relación con el plan de atención de enfermería y debemos plantearnos objetivos y vamos a realizar acciones y conductas en relación a esos objetivos. Dentro de estos podemos encontrar que en este recién nacido debemos asistirlo con riesgo alto de morbilidad. Por eso es importante que sea hospitalizado en una UCI neonatal con un cupo de intermedio. Debemos mantener constantes de signos vitales, considerar disminuir las pérdidas de calor, por lo tanto, en algunas ocasiones vamos a tener que utilizar una incubadora en este recién nacido. Vamos a favorecer la alimentación. eh, si nos encontramos con un recién nacido que es pequeño para la edad gestacional severo, vamos a tener un niño que inicialmente va a requerir un régimen cero y vamos a instalar una sonda nasogástrica u orogástrica para evaluar los residuos mientras no se esté alimentando. Una vez que inicia la alimentación, esta debe ser de preferencia con leche materna. Y vamos a evaluar la tolerancia alimentaria y la distensión abdominal para pesquisar oportunamente enterocolitis necrotizante. Vamos a favorecer la hidratación con la indicación médica de iniciar fleboclisis, por lo tanto debemos instalar una vía venosa periférica, ¿ya? Y en la enfermería vamos a cuidar los aspectos relacionados con los cuidados de la vía venosa.
Durante esta hospitalización también vamos a realizar procedimientos indicados por médico. Vamos a satisfacer las necesidades metabólicas y vamos a observar signos de hipoglicemia. Vamos a favorecer el neurodesarrollo mejorando el confort. Eh, eh, no nos olvidemos que debemos evitar la sobreestimulación, la iluminación excesiva y ojalá utilizar en estos niños nidos de contención y también un contacto frecuente con la madre y o padre. Vamos a favorecer la indemnidad de la piel, cambiando de posición en cada tensión para favorecer la circulación. Si utilizamos sensores de saturometría, vamos a colocar protectores de gasa en la piel. Y la fijación de sondas, vías venosas, ya debiéramos utilizar cintas adhesivas que dañen la piel lo menos posible. Debemos favorecer el apego y la lactancia materna, entonces es importante fomentar la relación entre el recién nacido y su madre y además de su familia, que los padres puedan tocar a estos recién nacidos. De manera inicial, si el niño no es capaz de succionar directamente del pecho de la madre, vamos a contactar a la madre con un lactario para extracción de la leche materna y así su hijo va a recibir exclusivamente esta leche. Y es importante también no despreocuparnos de la madre, observando patrones de conducta como cansancio, ansiedad, fatiga. Y mantener informado a los padres acerca de la evolución de su hijo durante este periodo. Aparte de eso, los aspectos administrativos como registrar todos los procedimientos, las curvas de enfermería, controles de este niño y realizar el ingreso correspondiente. Con esto hemos finalizado la revisión del pequeño para la gestacional. Esta es la bibliografía en la cual se apoya la presentación y muchas gracias.